Continuamos con el aprendizaje de algunos conceptos básicos en este curso de programación en SAS y en este video déjame presentarte a dos sentencias que nos serán bastante útiles cuando estemos trabajando con nuestras tablas. Estas sentencias son la sentencia drop y la sentencia keep. Como te decía, son bastante útiles, sobre todo cuando estamos trabajando con tablas demasiado extensas en cuanto a su número de variables. Supongamos que hemos estado trabajando ya durante algún tiempo con una tabla dentro de la cual tenemos variables que no vamos a utilizar en nuestros reportes finales. Estas variables pudieron generarse ya sea para almacenar datos de forma temporal, para realizar cálculos intermedios, en fin, para muchas cosas, pero resulta que en realidad lo único que necesitamos al final son dos variables de todas las que podamos generar. Entonces, estas sentencias drop y sentencia keep nos van a servir para descartar o bien para dejar dentro de la tabla final aquellas variables que le indiquemos. Como te darás cuenta, estoy utilizando un código que ya hemos generado previamente. Es el dataset llamado casas, dentro del cual tenemos información como el tipo, el precio y los impuestos que se pagan por estas casas de ejemplo, pero también estoy escribiendo mi código en letras minúsculas. Esto es simplemente para demostrarte que no es necesario escribir siempre con letras mayúsculas, ya que SAS lo lee de forma indistinta tanto si es mayúscula o minúscula. Vamos a suponer que deseamos generar una tabla final a partir de esta tabla casas, pero no deseamos que se incluya la variable impuesto, ya que esta simplemente nos ha servido para algún paso previo, pero ya no lo vamos a ocupar en el resultado final. Entonces vamos a generar nuestro dataset, vamos a llamarle casas-final. Vamos a utilizar nuestra cláusula set que ya conocíamos previamente y sabemos que después de esta cláusula simplemente debemos de indicarle cuál va a ser la tabla que vamos a utilizar como base, que en este caso es la tabla casas, y posteriormente a este punto y coma vamos a agregar la sentencia que deseemos. Voy a comenzar con la sentencia drop, después de la cual voy a incluir el nombre de la variable que deseo dejar fuera. Puede ser solo una variable o pueden ser más. En este caso simplemente deseo dejar impuesto fuera de mi tabla final, por eso nada más agrego esa variable y finalizo con run. Voy a ejecutar este código. Vamos antes que nada al log, no hay errores, no hay avisos y en los datos de salida vemos que se genera en primer lugar la tabla casas con las tres variables que ya habíamos visto, pero en la tabla casas final vemos que únicamente se quedan la variable tipo y la variable precio tal como lo indicamos con nuestra sentencia drop. Pero también lo podemos ver al contrario, en lugar de decirle cuáles variables no deseamos que se incluyan, vamos a decirle a través de la sentencia keep cuáles son las variables que sí queremos que se queden en el resultado final. Para nuestro ejemplo son las variables tipo y la variable precio. Entonces ejecutamos nuevamente este código y el resultado que debemos obtener es exactamente el mismo. Es la tabla casas-final con únicamente dos variables, tipo y precio. Entonces seguramente te preguntarás cuál es la diferencia entre utilizar drop o utilizar keep. Bueno, pues esto depende sobre todo del trabajo que estés realizando. Si tu tabla final tiene menos variables que deseas quitar, como en este caso fue únicamente una, la variable impuesto, pues te conviene utilizar la sentencia drop, ya que serán menos variables las que tengas que escribir. Si por el contrario tienes menos variables que deseas dejar, pues te recomiendo utilizar la sentencia keep. De la misma forma tendrás que escribir menos variables. Voy a borrar este dataset y vamos a poner otro ejemplo para utilizar otra sentencia que ya conocemos, la sentencia rename. Vamos a suponer que los nombres de variables que habíamos utilizado en nuestra tabla anterior, la tabla casas, no son exactamente estos que pues sí nos dicen más o menos una descripción de la variable, sino que tenemos nombres como estos. Simplemente X, Y y Z, y pues si estas variables las pasamos a nuestra tabla final, no habrá mucha gente que pueda entender a qué se refiere cada una de estas variables. Entonces vamos a limpiar un poco nuestros datos utilizando nuevamente un dataset llamado casas-clean. Voy a decirle nuevamente que utilice como tabla base la tabla casas, pero antes de continuar vamos a hacerle un rename a las variables originales que tenemos en esta tabla. Como sabemos, abrimos paréntesis dentro del cual agregamos la sentencia rename igual y nuevamente abrimos otro paréntesis dentro del cual vamos a hacer los renames o los renombres de nuestras variables. Comenzamos por el nombre original, que en este caso es X, y después del símbolo de igual escribimos el nombre que deseamos dar a esta nueva variable, que podemos dejarla con el nombre que tenía anteriormente, tipo. Sigamos con la variable Y, vamos a llamarla precio, y finalmente la variable Z la llamaremos impuesto. Finalizamos con punto y coma
y ejecutamos entonces todo el código para ver cuál es el resultado. Se genera la tabla casas, vemos que los nombres de variables son X, Y y Z, esto no nos dice nada, pero hemos creado una nueva tabla llamada casas clean, que en esta ocasión sí tienen los nombres de variables que deseamos ver, tipo, precio e impuesto. Y esta es la manera en que podemos utilizar la sentencia rename para limpiar un poco los nombres de variables que deseamos que se queden dentro de nuestra tabla final. Vamos a utilizar también esta tabla casas clean como base para aprender un nuevo concepto, una nueva sentencia que vamos a ver a continuación. Vamos a generar el mismo dataset que se llame casas-clean. Esto es simplemente para no generar una nueva tabla que finalmente nos va a ocupar espacio. Vamos a partir de la misma tabla casas-clean. Esto sí se puede hacer perfectamente. Generamos una tabla llamada casas-clean partiendo exactamente de la misma tabla. Y a continuación vamos a conocer la sentencia label. Y supongamos que lo que deseamos es ya presentar un reporte final de esta tabla casas-clean. Evidentemente tenemos nombres de variables que sí son comprensibles, pero ¿qué sucedería si quisiéramos ser un poco más específicos en cuanto a su descripción? Por ejemplo, si quisiéramos agregar en lugar de la variable tipo, que se llamara tipo de casa. Bueno, pues esto no se puede realizar. Como bien sabemos, en SAS no podemos tener nombres de variables con espacios intermedios. Para ello podríamos generar este mismo nombre de variable, pero con guiones bajos, tipo -de-casa, pero en ocasiones esto no resulta tan atractivo, no resulta tan formal mostrar un reporte o una tabla con este tipo de variables. Entonces, ¿qué podemos hacer en su lugar? Bueno, podemos utilizar la sentencia que te presento a continuación, es la sentencia label. Y esta sentencia label la utilizamos para generar, como su nombre lo indica, etiquetas para nuestros nombres de variables. Lo único que debemos hacer es escribir el nombre de la variable, por ejemplo, tipo, igual, y dentro de comillas simples, recordemos que estas comillas las utilizamos para agregar valores de tipo carácter. Bueno, pues vamos a escribir la descripción de nuestra variable tipo de casa. A continuación sigamos con la variable precio de la casa, y finalizamos con la variable impuesto. Simplemente decimos que es el impuesto sobre el precio. Después de todo esto, finalizamos con punto y coma y ya estamos listos para ejecutar con la sentencia run. Por cierto, otra manera que tenemos de ejecutar únicamente el código que seleccionamos, aparte de dar clic derecho y ejecutar código seleccionado, también podemos ejecutarlo presionando la tecla F3. En esta ocasión, como te das cuenta, no he presionado clic derecho, voy a presionar F3 en mi teclado y vemos que el código se ejecuta de la misma manera. Vamos en primer lugar al log, no hay errores, no hay avisos, y en los datos de salida pasa algo curioso, no notamos ningún cambio. Los nombres de variables siguen exactamente igual, se sigue llamando tipo, precio e impuesto, y esto es porque las tablas pues no pueden mostrar etiquetas como valores de las columnas, simplemente muestran los nombres de la variable tal cual. Si esta variable se llamara X y le hubiéramos puesto una etiqueta muy larga, una descripción muy larga, de todas formas no nos mostraría la etiqueta. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mostrar las etiquetas que hemos creado anteriormente? Bueno, pues necesitamos un paso adicional para mostrar las etiquetas que hemos creado en nuestro dataset. Para ello podemos utilizar un paso proc, y hay distintos pasos proc que muestran las etiquetas en lugar de mostrar los nombres de variables, pero voy a utilizar uno que ya conocemos y es el paso proc print. Como bien sabemos, simplemente debemos escribir data y el nombre de nuestra tabla que vamos a utilizar, que en este caso es casas-clean. Y antes de escribir punto y coma, simplemente voy a dar espacio y escribo la palabra label. Punto y coma, run, punto y coma. Esta etiqueta label o esta palabra label es similar a la que tenemos acá arriba, en donde hemos descrito las etiquetas para cada una de las variables. Solamente que aquí, como no estamos creando variables, SAS lo interpreta como que debe de mostrar estas etiquetas en lugar de las variables que teníamos anteriormente. Voy a seleccionar el código y presionamos F3 para ejecutarlo más rápidamente.
Como resultado, tenemos la tabla que hemos generado, casas-clean, pero en forma de reporte. Y en este reporte sí se están mostrando las etiquetas tipo de casa, precio de la casa e impuestos sobre el precio. Solo como nota, estos no son los nombres de variables. Prácticamente esta no es la tabla como tal, sino solamente un reporte que nos genera nuestro paso procprint. Recordemos que procprint no genera tablas, simplemente genera reportes a partir de las tablas. Y dentro de los reportes sí que se pueden agregar cualquier descripción dentro de los campos a manera de nombre de campo. Esto nos facilita bastante la vida, ya que este reporte simplemente lo podremos seleccionar, copiar y pegar en un archivo de Excel que esté listo para entregar, en lugar de tener que pegar los datos de la tabla y posteriormente de forma manual cambiar cada uno de estos nombres de campos. Pues hasta aquí llegamos con este video en donde hemos aprendido a limpiar y a depurar un poco nuestros datos. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, happy coding.